¿Qué pasaría si te dijera que existen inteligencias artificiales tan avanzadas y poderosas que la mayoría de las personas ni siquiera ha oído hablar de ellas? Estas no son las IA que usamos para nuestras búsquedas diarias o para convertir nuestras palabras en texto. No son herramientas que puedas descargar como aplicaciones o que puedas ver en anuncios comerciales. Estas inteligencias artificiales viven en las sombras, desempeñan papeles cruciales en la seguridad, en el análisis global y en la manipulación de datos a gran escala. Son tan impresionantes como enigmáticas. Hoy te llevaré a un viaje al corazón de las tecnologías más secretas de la inteligencia artificial, explorando 5 IA increíblemente poderosas que casi nadie conoce. Estas IA han sido diseñadas no solo para cumplir tareas, sino para cambiar la realidad de maneras que desafían nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Ellas representan el lado oculto de la tecnología moderna, donde la ética se mezcla con el poder y la seguridad con el control. Descubriremos Lucid Sentinel, una IA que nunca duerme y lo ve todo, Aegis Prime, el defensor implacable del ciberespacio, Project Prometheus, la mente que puede prever y dar forma a nuestro futuro, Nightshade, la cazadora de mentiras en la era de la desinformación, y Seraphim, una IA diseñada para conocer la mente humana mejor que nosotros mismos. Cada una de estas inteligencias artificiales tiene un propósito específico y un nivel de sofisticación que la hace única. A medida que nos adentramos en el mundo de estas IA secretas, también examinaremos el impacto que tienen en nuestras vidas y los dilemas éticos que plantean. Vamos a desentrañar los misterios de estas tecnologías ocultas y ver cómo están moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Primera IA secreta, Lucid Sentinel. Lucid Sentinel es una obra maestra de la vigilancia y la seguridad urbana, una IA concebida para ser los ojos de las ciudades del futuro. Originalmente diseñada para operaciones militares, Lucid Sentinel se implementó en algunas de las ciudades más avanzadas tecnológicamente del mundo, con el objetivo de aumentar la seguridad pública. Pero, ¿qué la hace tan especial? Imagina una red que conecta miles de cámaras repartidas por una ciudad. Lucid Sentinel es capaz de observar estas cámaras simultáneamente, analizando y entendiendo cada detalle. Su tecnología de visión artificial avanzada no solo permite identificar objetos o personas, sino que va mucho más allá, analiza comportamientos y predice acciones. En otras palabras, Lucid Sentinel no se limita a ver lo que ocurre, sino que interpreta lo que ve, buscando patrones que indiquen posibles amenazas. Por ejemplo, un grupo de personas actuando de manera sospechosa en un área pública puede ser identificado en cuestión de segundos. Lucid Sentinel no solo observa, sino que busca comparaciones en su vasto banco de datos históricos. Evalúa cómo se movieron, si alguno de ellos dejó un objeto y cómo actuaron los demás. Si hay señales de riesgo, la IA lanza una alerta a las autoridades pertinentes. La capacidad de Lucid Sentinel de prever eventos antes de que sucedan ha sido aclamada por muchos como un salto cualitativo en la seguridad urbana. Ha ayudado a prevenir incidentes violentos, robos a gran escala y, en algunos casos, hasta atentados. En una ocasión, durante un evento masivo en el centro de una gran ciudad, Lucid Sentinel detectó a una persona dejando una mochila en un lugar poco usual y alejándose con rapidez. En cuestión de minutos, las autoridades fueron notificadas, y resultó ser un dispositivo sospechoso que fue neutralizado antes de causar daño. Sin embargo, la controversia alrededor de Lucid Sentinel también es grande. Organizaciones de derechos civiles han levantado la voz en contra de la existencia de una tecnología que parece vigilar cada movimiento de la población. Los detractores la llaman el gran hermano del siglo XXI. Imagina vivir en una ciudad donde cada paso es observado, analizado y registrado. Donde una IA sabe más sobre tu rutina que tú mismo. Esto plantea la pregunta fundamental: ¿hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por la seguridad? Lucid Sentinel es la línea entre seguridad y vigilancia total, y mientras nos beneficiamos de su presencia, también tenemos que preguntarnos si estamos listos para las consecuencias. Segunda IA secreta, Aegis Prime. La segunda IA secreta es Aegis Prime, y su dominio no es el espacio físico, sino el vasto y complejo ciberespacio. Aegis Prime fue diseñada como una respuesta al aumento de ataques cibernéticos que ponían en riesgo infraestructuras críticas como la red eléctrica, los sistemas de defensa y las instituciones financieras. Este proyecto nació del temor a que un ataque coordinado pudiera paralizar un país entero, y Aegis Prime se convirtió en la barrera que protege estos sistemas.
Aegis Prime no es solo un sistema de defensa pasiva, como los programas antivirus convencionales. Esta IA aprende constantemente y se adapta a medida que los atacantes cambian sus tácticas. Utiliza el aprendizaje profundo para analizar patrones en los ataques y anticiparse a los movimientos de los hackers. Además, Aegis Prime tiene la capacidad de reaccionar ofensivamente. Si detecta un ataque, no solo lo bloquea, rastrea la fuente del ataque y, si es necesario, neutraliza el punto de origen, ya sea desactivando servidores o aislando redes completas. Durante un intento de ataque masivo contra un banco internacional, Aegis Prime fue el elemento clave que evitó una catástrofe. Mientras los atacantes intentaban entrar en el sistema financiero, la IA no solo bloqueó sus intentos, sino que rastreó las conexiones hasta sus servidores de origen y envió información a las autoridades para localizar a los culpables. Este tipo de contraataque ha sido una herramienta efectiva para desmantelar redes de cibercriminales. Sin embargo, el hecho de que una IA pueda tomar decisiones ofensivas plantea dilemas éticos significativos. ¿Es seguro permitir que una máquina decida cuándo lanzar un contraataque? ¿Qué pasa si hay un error y se dirige a un servidor inocente? Aegis Prime ha sido descrita como una espada de doble filo. Su poder para proteger también conlleva el riesgo de provocar daños colaterales. La posibilidad de que una IA actúe de manera agresiva genera preocupación sobre hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en una máquina para actuar en nuestro nombre. Aegis Prime es la respuesta a un problema creciente, el cibercrimen. En un mundo donde cada vez más aspectos de nuestra vida están digitalizados, protegernos contra los ataques cibernéticos es una prioridad. Pero esta protección tiene un coste, y Aegis Prime nos obliga a considerar si estamos preparados para permitir que una IA tenga el poder de decidir entre la defensa y el ataque. Tercera IA secreta, Project Prometheus. Project Prometheus es quizás la más ambiciosa de todas estas IA. Concebida para ser una herramienta capaz de ayudar a los líderes mundiales a tomar decisiones informadas, Prometheus tiene acceso a un vasto conjunto de datos a nivel global. Esta IA fue desarrollada para simular escenarios complejos y proporcionar respuestas a algunos de los problemas más difíciles que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta crisis económicas. Prometheus trabaja con datos climáticos, económicos, políticos y sociales, analizando cómo los diferentes factores interactúan entre sí. Si un gobierno quiere saber cómo afectará una nueva política económica a la población, Prometheus puede simular diferentes escenarios, analizando no solo las consecuencias directas, sino también los efectos secundarios que podrían surgir. Durante la crisis de refugiados en Europa, Prometheus fue utilizado para prever las consecuencias de diferentes políticas de acogida, ayudando a los gobiernos a tomar decisiones basadas en análisis detallados y simulaciones realistas. Uno de los mayores éxitos de Prometheus fue durante una crisis ambiental. Un país se enfrentaba a una sequía sin precedentes que amenazaba con destruir su agricultura. Prometheus fue utilizado para diseñar un plan de acción que incluyera la diversificación de cultivos y la reestructuración de los recursos hídricos. Gracias a su análisis, el país logró evitar una catástrofe y asegurar la seguridad alimentaria de millones de personas. Sin embargo, el poder de Prometheus también puede ser problemático. ¿Qué pasa si una IA tiene tanta influencia en las políticas que determina, en la práctica, el futuro de una nación? Aunque Prometheus está diseñado para ser imparcial y basarse únicamente en datos, siempre existe el riesgo de que sus recomendaciones sean utilizadas con fines políticos o personales. Además, ¿cómo sabemos que los datos con los que Prometheus trabaja son siempre precisos y completos? Si la IA recibe datos sesgados o incompletos, sus recomendaciones también estarán sesgadas. Prometheus nos muestra el increíble potencial de la inteligencia artificial para ayudar a resolver problemas complejos. Pero también nos recuerda que, cuando confiamos en las máquinas para tomar decisiones, debemos ser conscientes de las limitaciones y los riesgos que conlleva. La capacidad de Prometheus para influir en el futuro de nuestro planeta es enorme, y debemos ser cautelosos para asegurarnos de que se utilice de manera responsable. Cuarta IA secreta, Nightshade. Nightshade es la IA diseñada para luchar contra la desinformación, un problema creciente en la era digital. En un mundo donde las noticias falsas se propagan más rápido que la verdad y donde la manipulación de la información puede influir en elecciones y desestabilizar gobiernos, Nightshade es la respuesta tecnológica a este desafío. Nightshade funciona rastreando el contenido que se comparte en redes sociales, blogs y sitios web. Analiza el lenguaje,
las imágenes y los enlaces para detectar patrones de desinformación. Cuando encuentra información que es sospechosa, Nightshade la compara con bases de datos verificadas y genera un análisis sobre su veracidad. Luego, si es necesario, se genera contenido para contrarrestar la desinformación y se distribuye a través de las mismas plataformas para minimizar su impacto. Uno de los ejemplos más notorios del uso de Nightshade ocurrió durante un proceso electoral. Se estaba propagando un rumor falso sobre un candidato, y Nightshade fue desplegada para rastrear el origen del rumor, identificar los actores detrás de su difusión y neutralizar su impacto. En cuestión de horas, la IA logró desmentir el rumor y evitar que afectara la opinión pública de manera significativa. A pesar de su eficacia, Nightshade plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión. La capacidad de decidir qué es verdad y qué no lo es conlleva un poder inmenso. ¿Qué pasa si Nightshade es utilizada para censurar opiniones legítimas bajo el pretexto de combatir la desinformación? ¿Cómo podemos garantizar que la IA sea verdaderamente imparcial y que no se utilice para fines políticos o económicos? Nightshade es una herramienta poderosa para combatir la desinformación, pero también nos recuerda que el control de la información es uno de los poderes más grandes que existen. La lucha por la verdad es esencial, pero debemos asegurarnos de que, en nuestro esfuerzo por combatir las mentiras, no terminemos restringiendo la libertad de expresión y el acceso a la información. Quinta IA secreta, Seraphim. Por último, llegamos a Seraphim, una IA que parece sacada de una historia de ciencia ficción. Su propósito es comprender la mente humana. Seraphim fue desarrollada con el objetivo de analizar patrones de comportamiento, prever reacciones emocionales y ayudar a tratar problemas de salud mental. Seraphim utiliza datos psicológicos y neurológicos para crear perfiles detallados de los individuos. En el ámbito de la salud mental, Seraphim ha sido utilizada para identificar señales de advertencia en pacientes con depresión o ansiedad. Al analizar datos de comportamiento y patrones de comunicación, la IA puede prever cuando un paciente está en riesgo y recomendar intervenciones antes de que la situación se deteriore. Más allá de la terapia individual, Seraphim también ha sido utilizada en situaciones de crisis para prever cómo reaccionarán las personas. Por ejemplo, en el caso de un desastre natural, Seraphim puede analizar cómo la población de una determinada área podría reaccionar y ayudar a las autoridades a diseñar estrategias para minimizar el pánico y mejorar la respuesta ante la emergencia. Sin embargo, el poder de Seraphim también plantea preguntas profundas sobre la ética. La capacidad de prever y, en cierta medida, influir en el comportamiento humano significa que esta IA podría ser utilizada para manipular a las personas. ¿Es correcto utilizar una máquina para influir en cómo nos sentimos o en cómo reaccionamos ante determinadas situaciones? ¿Dónde queda nuestra autonomía si una IA puede prever nuestras acciones mejor que nosotros mismos? Seraphim es tanto una herramienta para el bienestar como una posible herramienta de control. Nos obliga a cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a utilizar la tecnología para comprender y mejorar la mente humana, y si los beneficios que ofrece compensan los riesgos que implica. Estas 5 IA secretas nos muestran que la tecnología que conocemos y utilizamos en nuestra vida diaria es solo la punta del iceberg. Detrás de las cortinas, existen desarrollos que son tan avanzados que tienen el potencial de cambiar el curso de la historia. Lucid Sentinel, Aegis Prime, Project Prometheus, Nightshade y Seraphim representan el poder máximo de la inteligencia artificial y también los dilemas más profundos sobre cómo debería ser utilizada. Estas IA nos llevan a un futuro donde la línea entre lo humano y lo artificial se difumina cada vez más. Nos ofrecen seguridad, conocimiento y la capacidad de prever el futuro, pero también nos exigen que pensemos en cómo queremos vivir en un mundo donde las máquinas tienen el poder de influir en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos controlar. El verdadero desafío de la inteligencia artificial no reside solo en su desarrollo, sino en cómo decidimos utilizarla. ¿Podemos asegurarnos de que estas tecnologías se usarán de manera ética y responsable? ¿Podemos confiar en que serán utilizadas para el bien común y no para el beneficio de unos pocos? Estas son las preguntas que debemos hacernos mientras avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado. Estas IA secretas están aquí, operando en la sombra, moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Y mientras la mayoría de nosotros sigue sin conocerlas, sus efectos se sienten todos los días. La inteligencia artificial tiene un potencial increíble para mejorar nuestras vidas, pero también un gran poder que debe ser manejado con cuidado.
El futuro de la humanidad y de la tecnología está intrínsecamente conectado, y depende de nosotros asegurarnos de que ese futuro sea uno del que podamos estar orgullosos.